Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 de la clase de base de datos 1 y nosotros les vamos a presentar lo que es la base de datos que nosotros hemos creado, que es orientado a proporcionar servicios. En este caso, escogimos exclusivamente un servicio para un gimnasio. Espero sea de su agrado. Buenas, mi nombre es Luis Ernesto Castillo y yo les voy a explicar sobre la parte de los recursos humanos. En esta parte tenemos la tabla personas, la tabla empleados, las tablas dependientes de las jornadas laborales, la de los salarios y el cargo. Empezaríamos con los empleados, que posee el empleado un ID de persona, que viene a buscarlo a la tabla persona y aquí trae toda la información de la persona. Tenemos el ID del cargo, que el cargo posee un nombre y también posee lo que es un salario, que para cada cargo corresponde un salario específico para el mismo. Luego seríamos un ID de sucursal, que vendríamos a buscar los sucursales, y sucursales lo que nos contiene sería el nombre, la cantidad de empleados, el ID de dirección, el ID del empleado jefe en este caso, que también iría a apuntar a empleados, pero este sería valores que fueran nulos para evitar que no se haya conflictos entre las tablas. Y también el ID de gimnasia, que le iría a traer a la tabla de. Luego poseeríamos el área de recursos humanos, que aquí poseeríamos cada área de cada personal donde se encuentra. Luego tendríamos la parte de salarios, el salario que iría ahí de salario, salario neto y el ID del cargo. En este caso apuntaría hacia el cargo. ¿Qué haríamos con respecto a salario neto? El salario neto lo que traería sería toda la suma y restas que vendrían de movimiento de dinero, que aquí serían todas las despreciaciones, los casos que decían o aumento o disminución de salario, y aquí. Aquí iría tipo de movimiento, la razón del mismo, la cantidad que se rebaja o aumenta, y el factor, que sería entre uno y -1, en caso de que aumente sería uno, en caso de que disminuya sería -1. Y aquí nos estaría en pago en movimiento, nos estaría guardando todas esas transacciones dependiendo de cada sala. De esta manera haremos una función para que nos calcule todo eso y también nos calcule las horas extra. Esta sería, sacaría todas las horas extra, multiplicaría las cantidad de horas por la cantidad por hora extra que tenemos. Y así nos daría el salario neto. Y para sacar el salario del empleado, nada más tendríamos que venir y sacar el salario neto y sumárselo al salario. Luego tendríamos la parte de las jornadas. Entre las jornadas tienen un día, que sería lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Las jornadas también poseen un ID, una hora de inicio, una hora final, donde inicia y cuando termina la jornada, y específicamente una foreign key apuntándose a días. Haríamos una tabla intermedia entre ellas para guardar todas las jornadas laborales, ya que un empleado puede tener varias jornadas y una jornada no puede estar solamente apegada a un solo empleado, sino puede estar a varios empleados. Bueno, explicado esto, nada más vendríamos a ver lo que tenemos en SQL. En SQL tendríamos la parte de personas, por ejemplo, que nos daría todos los datos, tanto el nombre 2 como el pedido 2 estarían nulos. El RTN también estaría nulo, ya que puede que una persona no tenga RTN. El teléfono también, la fecha de nacimiento y la dirección, por si acaso la desea dar el cliente o la persona. También iríamos a la parte de cargo, que aquí nos daría el ID de cargo, el nombre y el cargo y el salario, que sería un decimal de 14 dígitos y el 4 dígitos después del punto. Luego tendríamos la tabla salarios, que estaría explicada aquí en la parte salarios, y este está el ID salario, el salario neto, que es el calculado, y el ID del cargo. Los días, nada más el ID, el nombre, las horas extra, que sería el ID, la cantidad de horas, por la cantidad por hora, y apuntaría hacia el salario. Tenemos las jornadas, que sería hora de inicio, y tenemos una constricción, restricción de tipo check, que nos está diciendo que la hora de inicio tiene que ser sí o sí menor que la hora final, ya que no tendría sentido que la hora final sea a las 8 a.m., pero la hora de inicio sea como a la 1 de la tarde, no tendría sentido. Luego tendríamos el movimiento de salario, que nos estaría guardando la descripción propia del movimiento, del por qué,
el pago en movimiento que nos estaría guardando todo ese movimiento para cada salario, en la tabla de recursos humanos, que tenemos la tabla de sucursales también, y la tabla de empleados. Aquí poseemos todas las foreign key hacia cada uno de ellos. Tenemos las jornadas laborales, que tenemos la jornada y el ID de empleado, y por esa parte nada más sería hasta ahí. Y vamos a explicar nada más un select muy específico de cómo se calcula lo que es el sueldo del empleado. Aquí creamos una variable de tipo entero que empieza en 1 y si usamos un tipo de transacción while para conseguir que se actualicen todos los datos en una sola condición. Ahora lo ponemos que la condición sea menor a la cantidad de empleados que hay, para eso estamos en este select, y actualizamos el salario, a través de salarios del salario neto. ¿De qué manera lo actualizamos? Guardamos lo que es la suma de sería la suma de tanto los movimientos de cantidad como movimientos factor específicos. A veces hacemos todos estos left join y lo hacemos dependiendo de la tabla también y solo para el empleado en específico. Luego le decimos que la cantidad de horas, en este caso, le sumamos el valor que nos tira esto, le sumamos a la cantidad de horas y esto luego le decimos que dependiendo de el usuario en específico también. Igual para el final, que sería el select final, que sería para que funcionara solo para el ID salario, que será igual para el ID salario que posee el empleado en específico, no podemos decir empleado en específico. Y si lo corremos, nos daría el resultado de que ha afectado 3 filas, porque solo hay 3 empleados, y con esta función de aquí nos devolvería cuánto es el salario neto, cuánto es el salario específico por cada cargo y la suma del mismo. Buenas, mi nombre es Jesús Posada. Voy a explicar un poco lo que son los insert y select en la parte de la facturación. Tenemos aquí datos insertados previamente en lo que es la tabla de imprenta con el ID, el código de la imprenta, el CAI y el ID que sería el gimnasio. Hacemos un select solo para ver datos y aquí están. Cabe recalcar que este código debe ser único y no puede ser repetido, igualmente lo que es el CAI. En la parte de documentos también ya tenemos previamente insertados los datos con su ID, el nombre del tipo de documento, el código, que este código es el que va incluido en lo que es el número de factura, cada uno diferente, y la T, que es si está habilitado, la F es si está deshabilitado. Como podemos ver, aquí tenemos habilitado lo que es la factura y la boleta de venta. Entonces, si hacemos aquí el select, podemos ver que solo esos dos salen habilitados. Si quisiéramos deshabilitar alguno de ellos, por ejemplo, o habilitar lo que es el recibo de alquiler, lo hacemos con este update. Entonces, a la hora de hacer un select a la tabla tipo documentos, ya nos tira que está habilitado, pero lo vamos a dejar deshabilitado. Bien, en la parte de rangos, la tabla de rangos, ID, el rango donde inicia, que va en la parte siempre de número de factura, donde finalizaría, o sea, hasta donde se podrían hacer estas facturas. Después habría que solicitar al azar otro rango, y aquí sería el número actual. T para los tipos de documentos que están habilitados. Este uno corresponde al ID de factura y el 2 corresponde al de boleta de venta. Hacemos select de rango solo para ver, y ahí está. Bien, números asignados. Tenemos lo que es el ID,
y el punto de emisión, que también es un número que va en el número de factura, y el ID de tipo de documento que corresponde en este caso a la factura. Si pusiéramos 2 sería el boleto de venta. Tenemos este ID que corresponde a la sucursal donde se expide esta factura, y el último ID corresponde a la imprenta, que es la que nos imprime las facturas para poder realizarlas. Hacemos el select de números asignados y ahí está. El método de pago tenemos dos métodos ingresados, que es por medio de efectivo o de tarjeta ID. Con este P, que es un check, al igual que el C del tipo, este ID que es el método de pago, y este otro ID hace referencia a si fue en efectivo o en tarjeta. Podríamos hacer el select de esta tabla. Y ahí lo tenemos. Los demás datos serían nulos, ya que solo se puede hacer el tipo de pago solo podría ser de una manera cada vez que alguien hace alguna suscripción en el gimnasio. Tenemos lo que son las inserciones a la tabla de facturas con diferentes datos cada una. Hacemos el select de facturas y ahí lo tenemos. Si queremos ver, por ejemplo, qué facturas fueron realizadas por medio de el método de pago con ID 2 que hace referencia a tarjeta, hacemos este select y podemos ver que hay 3 facturas realizadas por medio de esta forma. Tenemos lo que son los detalles de factura con el ID del detalle, el total de la factura dependiendo del ID de la factura. Y ahí está. No tenemos porcentaje de descuento ni de descuento de tercera edad porque no se realizaron dichos datos. Conjuntos, lo que hace esta tabla es que nos regresa lo que es el ID del detalle de factura, que sería de aquí, en este caso el 01 de esta factura, y se relaciona con el ID de servicio, que en este caso sería este, servicio 2, para ver qué factura se pagó por qué servicio. Y tenemos lo que es este select con inner join para ver el rango y lo que es, o sea, los rangos respectivos a cada tipo de documento, solo si están habilitados. Y como podemos ver, ahí está. Si en un dado caso deshabilitáramos lo que es, por ejemplo, el tipo de documento 2, que es la boleta de alquiler, si lo deshabilitamos, ya aquí solo nos podría salir lo que es el tipo de documento factura, porque el otro no puede ser usado por los momentos. Y ahí está. Tenemos aquí lo que es una función sum para calcular la comisión de un empleado dependiendo de las ventas que haga. Entonces el total a pagar de la factura le damos como comisión. Esto va multiplicado por el 10% y el ID del empleado. Como tenemos la comisión del empleado sería 195. Si nos vamos a facturas, el ID del empleado es este dato que sería esta factura. Bueno, prácticamente todas. Sí. Eso sería todo de mi parte.
Continuando con la explicación de las tablas, pues les voy a explicar las tablas que se utilizaron para la maquinaria. En este caso, una tabla tipo maquinaria, que lo que va a almacenar es el nombre del tipo de las máquinas que se usan en un gimnasio. Una tabla marca, que va a almacenar las marcas que se manejan en el gimnasio. Igual una tabla de proveedores, que es el que provee de estas máquinas. Una tabla maquinaria, describiendo todo lo que se puede utilizar, como el costo por daños, los tipos, la depreciación anual, la descripción, cantidad, etc. Y todo esto pues se relaciona con la tabla de sucursales, ya que cada sucursal puede tener diferentes tipos de máquina. También pues les voy a explicar la función de las tablas de direcciones, que lo que hacen pues es almacenar dirección del departamento, del municipio y de la colonia. En el caso de la colonia, pues va a presentar un nombre, un número de calle, un número de casa y una referencia. Y todo esto pues se va a ir a la tabla principal, que es direcciones. Y esta pues a su vez va a servir para los diferentes tipos de tabla, como ser la de los proveedores, la de los clientes, la de las personas, igual con lo de las sucursales. Ya la creación del código de nuestras tablas para direcciones, una tabla que se llame departamento, que tenga un ID como primary key y un nombre. Una tabla que se llame municipio, que tiene un ID como primary key y un ID departamento que apunta al ID de departamento. Igual con la colonia, las colonias, pues tenemos una tabla que se llama colonia, que tiene como primary key un ID colonia, los demás datos, y una foreign key, ID municipio, que apunta hacia el ID municipio de la tabla municipio. E igual con la dirección, pues una tabla que se llama direcciones, que tiene un ID dirección como primary key, y una foreign key llamada ID colonia, que apunta hacia la colonia. Ya poniendo en práctica esto, una vez que hayamos ingresado datos, pues si hiciéramos una consulta para extraer las direcciones de los sucursales que se cuentan, entonces pues con un select pues decimos cuáles son las información que queremos extraer de la tabla de direcciones, y con el left-join pues relacionamos, con el left-join y el inner-join pues relacionamos las tablas en sí a través de los ID, y esto pues quedaría de la siguiente forma. Si se fijan, pues me extrae el departamento, el municipio, el lugar donde se ubica la sucursal y una referencia. Buenas tardes, soy Vivian Carvajal y les voy a presentar la parte de servicios de nuestra base de datos. Esta parte tiene una tabla muy importante, que es la de gimnasio. La tabla de gimnasio consiste en el ID de gimnasio, que es un integer y es el primary key. El nombre, el CAI, el correo electrónico y el RTN, todos varchar y todos son not null. Bien, ahora las siguientes tablas de esta parte es la tabla de tipo servicios. Esta consiste en el ID de tipo servicio, que es integer, y el nombre del tipo del servicio que se está ofreciendo. Las suscripciones, que consisten en el ID de suscripciones, que es el primary key, nombre de la suscripción, la descripción, que es lo que ofrece esta suscripción, el precio, la fecha de inscripción y la fecha de finalización, todos siendo not null. La tabla de usuarios, que consiste en el ID de usuario, que es el primary key, el ID de persona y el ID de suscripción, que se referencian de las tablas anteriores de las que hemos hablado. Y de la tabla tienen, que esta es una conexión entre suscripciones y servicios de las dos tablas. Entonces consisten en el ID de cada uno y el foreign key con el que se identifican, y un constraint. Eso sería todo en la parte de servicios. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunos checks que tenemos en la base de datos, algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el RTN,
de gimnasio, que esto es lo que dicta la estructura que va a tener el RTN, que consta de 14 números. Entonces esto lo que va a hacer es chequear y verificar de que esté bien lo que se ha ingresado. Otro ejemplo sería ese es igual, pero es para el RTN de la persona. Y tenemos otro check que es para el teléfono de la persona. Esto verifica que tenga también la estructura numérica. También tenemos este check que es el estado de la maquinaria. El estado de la maquinaria nos dicta si está en buen estado o en mal estado la maquinaria, por lo cual le hemos puesto que se le puede identificar con B mayúscula o B minúscula si está buena la maquinaria, o M mayúscula o también M minúscula si la maquinaria no está en buen estado, o sea que esté mala. Y tenemos este check que es para el código de la imprenta. Este solo consta de 3 números y verifica que sea así cuando se le ingrese, si no, no se va a poder ingresar. Eso sería todo con los checks. Vamos a proceder con la creación de triggers o disparadores que nos ayuden pues a visualizar información sobre los movimientos que se hacen sobre cierta tabla. Esto pues para poder o para que sirva como una forma de controlar o de auditar cierta información. En este caso pues lo vamos a hacer sobre la tabla facturas. Vamos a hacer una para insert, una para delete y una para update. La sintaxis es muy sencilla. Creamos el trigger, el nombre del trigger, on de la tabla facturas para insert. Y esto pues lo vamos a hacer con un set-no-on. Esto es lo que hace pues es ocultar información al usuario que hace los movimientos, y la información que vamos a extraer pues la vamos a insertar en la tabla previamente creada, y lo que va a almacenar pues es la fecha en que se hizo el movimiento, la descripción del movimiento y el usuario que hizo el movimiento. También se podrían agregar otro tipo de cosas. Lo mismo vamos a hacer para las facturas, para cuando se borren facturas. Lo único que va a cambiar pues es que en vez de insert va a ser delete y la descripción, y lo mismo va a ser para update. Pues una vez que tenemos esto, ejecutamos este código y pues nos va a crear nuestros triggers. Si nosotros quisiésemos visualizar o ver que nuestros triggers estaban funcionando, pues vamos a probar. Vamos primero a ver qué datos son los que están ingresados en la tabla factura. Si se fijan, hay 3 datos, uno con ID 1, un ID 4, un ID 6. Vamos a proceder a borrar un dato. Y si se fijan, solo nos muestra que afectó la fila de la tabla factura, pero al mismo tiempo esto nos está almacenando dentro de la tabla historial la información de esa transacción. Si hacemos un select from sobre la tabla historial, pues nos daremos cuenta que hay una parte donde dice que se borraron datos de la tabla, nos almacena la fecha y nos almacena pues el usuario que hizo ese movimiento. Si nosotros quisiésemos actualizar un dato, vamos a volver a visualizar los datos que hay en la tabla factura. Ahora solo hay 2 datos, entonces vamos a modificar el ID de uno de esos datos, por el ID de la persona de uno de esos datos, y vamos a ponerle que es 2 con la sentencia update. Entonces ejecutamos, nos dice que se afectaron 2 filas. Entonces ahora vamos a visualizar en el historial de nuestros disparadores, y pues nos muestra que en esta fecha se actualizaron datos en la tabla. ¿En qué tabla? En la tabla factura, y el usuario que hizo esa transacción. Y esto sería pues muy útil en el caso de hacer auditorías de las empresas pues que se manejan facturas digitales o almacenan datos sobre facturación,
para tener un mejor control. Y bueno, esto sería básicamente cómo funciona un trigger o disparador. Bien, hemos llegado a la parte de los logins para los usuarios. Bien, ¿en qué consiste esto? Es una manera de restringir la modificación, la inserción, la eliminación de datos en la base de datos por ciertas personas en específico que tienen acceso a ella. Bien, yo he creado 3 logins para 3 usuarios, que está para el gerente financiero, para el gerente de recursos humanos y también para el gerente de maquinaria. Bien, vamos a usar 2 en este ejemplo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es para el login del gerente financiero, tomar el nombre de usuario, el password es 123. Bien, entonces vamos a ingresarnos. Aquí tengo ya el login para el gerente financiero y se ocupa la contraseña. Bien, nos ha dado acceso al manager de SQL. Vamos a ver las bases de datos. Bien, tenemos la de gimnasio, que es la que nos concierne. Vamos a hacer una pequeña prueba. Estos son los diagramas de la base. Al darle, dice que no se puede, porque no somos, no es el dueño de la base de datos. Y porque tiene muy limitado el rango en la base de datos. Bien, entonces miremos tablas. Como podemos ver, en las tablas al gerente financiero no se ven todas las tablas que tenemos en toda la base de datos, simplemente se ven las tablas que le conciernen al gerente financiero, como puede ser detalles de factura, facturas, imprenta, métodos de pago, tipos de documentos, etc. Bien, podemos ver que el login funciona muy bien. Bien, ahora vamos a probar con el login de el gerente de recursos humanos. Vamos a tomar el nombre de usuario, la contraseña también es 123. Y como podemos ver, vamos a ingresar el nombre del usuario, que es el de recursos humanos, y 123. Vamos a conectarlo. Bien, nos ha dado acceso a lo que sería la base de datos para el gerente de recursos humanos. Vamos a entrar al gimnasio, vamos a probar entrar los diagramas. Bien, ahora vamos a entrar a las tablas. Y las tablas que le conciernen al gerente de recursos humanos son diferentes a las que miramos del gerente financiero, que es de estas tablas que son área de recursos humanos, cargo, días, empleado, jornadas laborales, personas, salarios, etc. Como podemos ver, los logins han funcionado muy bien y nos permiten limitar y tener un control sobre la base de datos para que no se modifiquen cosas por personas que no deberían. Muchas gracias. Hemos sido el grupo número 5. Gracias por su atención.